Bueno, vamos a los bifes. Vamos a la información que tenemos preparada para nuestra audiencia digital. Sí, vamos porque le invadieron el gallinero a Gabriel Tinelini y a Aníbal Pereira. Un diputado de Montevideo con el espacio Minuno estuvo visitando nuestro departamento, pero ojo, vimos que Aníbal Pereira hace unos días atrás estuvo en Colonia. A Gabriel lo he visto acá en el departamento, no se ha animado, creo, a pisar otros departamentos, a invadir otros gallineros. Creo que está bastante ocupado, me parece, con el tema de las de estas reuniones que no tienen en el plenario, sino en las comisiones. Sí, lo he visto en sus redes sociales recorriendo diversos puntos del departamento. Pero en distintas comisiones también viene trabajando él, y eso para los que por ahí no están acostumbrados a conocer lo que es la labor parlamentaria, no las sesiones del plenario, no lo que más le lleva tiempo a ellos dentro recordemos del que trabajo, sino las comisiones. Ellos trabajan de lunes hasta el miércoles, hasta el jueves, y después tienen esos otros días para venir a su territorio a ocuparse del quehacer y de las demandas de los vecinos del departamento por el cual son representantes a nivel de la Cámara de Diputados. Y hay que decir también que con respecto a eso, que por ahí lo que más se conoce es lo que pasa en el plenario, ¿no? Porque es lo que más cubren los medios, cuando por ahí lo más rico en cuanto a todo lo que se trata a nivel parlamentario está justamente en las comisiones, pero no sale mucho a la luz eso. Exacto, pero vamos al diputado en cuestión de Montevideo, pero por el representante por el espacio 1001, que tiene como principal fuerza sector dentro de ese espacio al Partido Comunista, pero hay otros pequeños grupos como el Fidel, por ejemplo, el Frente Izquierda de Liberación y otros, que están dentro del espacio 1001. Bruno Giometti es economista, fue docente de la UDELAR, además fue parte del Instituto Cuesta Duarte, y estuvo recorriendo algunas localidades del departamento Rocha. Chuy fue una, Barra de Chuy fue otra, Rocha. ¿Ya qué vino? Vino por temas que tienen que ver fundamentalmente con temas de presupuesto. Temas de presupuesto, temas económicos, él dentro de su labor de economista sabe explicar muy bien qué es lo que se está discutiendo en este momento en el Parlamento, entre ellos el presupuesto justamente, y bueno, sobre eso vino a hablar un poco también, además de la medida de frontera que ya ha anunciado el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Ordóñez. Sí, un poco la idea es conversar sobre cuáles son las principales prioridades a nivel presupuestal. Nosotros obviamente que nos enmarcamos dentro de lo que es el programa de gobierno del Frente Amplio, aprobado en el Congreso de diciembre de 2023, donde bueno, ahí se establecen algunos ejes importantes, tema vivienda, tema educación pública, tema pobreza infantil, con una prioridad importante. Y bueno, la idea es un poco conversar sobre esas prioridades. También están algunos elementos vinculados, por ejemplo, al aumento de las jubilaciones más bajas, que el presidente Yamandu Orsi lo colocó en la propia campaña electoral, y bueno, ver las formas de cómo el presupuesto se discute no solamente en el perímetro del Parlamento, sino también convocar al conjunto de la sociedad a hacer su planteo, sus reivindicaciones. Nosotros entendemos que es importante que el presupuesto no quede solo circunscripto a una discusión entre políticos o solo vinculado con el tema de los funcionarios públicos, sino que el presupuesto tiene que ver con la vida de la gente. Por eso hablamos presupuesto para la pública felicidad, retomando esa frase de Artigas, y bueno, con esa impronta que se discuta con las prioridades que tienen que ver con la vida de los más postergados, de los más vulnerables, dándole prioridad a la atención de esas necesidades principalmente, ¿no? Este recorrido lo realizas desde un pedido, digamos, interno dentro de la fuerza del Frente Amplio, o es algo más a nivel de diputación, a nivel político personal tuyo, porque ya han habido instancias en campaña, ¿no?, donde estuvo el FA Escucha y donde se levantaron todas estas demandas de los pobladores. Sí, un poco la idea es como integrante de la 1001, que es uno de las bancadas que tiene el Frente Amplio, que bueno, no tiene la 1001 como tal un legislador por el departamento de Rocha. La idea es que los otros legisladores, tanto nuestros senadores obviamente que actúan a nivel nacional, como también los diputados de Montevideo, Canelones y Durazno, que somos los que integramos la bancada 1001, también recorrer el resto del país, porque somos representantes nacionales, por más que no representamos específicamente al departamento, pero actuamos a nivel del Parlamento Nacional y tenemos que conocer la realidad de cada lugar específico, transmitir nuestras visiones a la gente de los distintos lugares y bueno, recoger insumos para que el presupuesto en definitiva termine siendo un fiel reflejo de las demandas no solo de las organizaciones nacionales, que son las representativas a nivel nacional, sino también de lo que surge en las distintas localidades y bueno, también hablar de los temas más específicos de cada lugar, naturalmente. Ahora vamos a tener reunión, por ejemplo, con los comerciantes de Rocha y bueno, la idea también es, en el caso de los proyectos de ley que hay en discusión, que tienen que ver con cuestiones más específicas de algunos departamentos,
Por poner un ejemplo, estamos discutiendo en Comisión de Hacienda, que es la que yo integro, el proyecto de ley de economía en la zona de frontera, que tiene que ver con algunas medidas específicas para las zonas de frontera, donde obviamente la idea es, además de los insumos que estamos recogiendo en la propia comisión, cuando van las delegaciones, también tener reuniones con la gente de los distintos lugares y tener esos insumos para hacer las mejores medidas posibles, ¿no? A propósito de estas medidas, algunas se empezaron a aplicar ya hace unas 2 semanas más o menos, cuando comenzaba el presente mes de julio. Me imagino que es muy pronto aún para hacer una lectura de cuán efectivas han sido, cuán efectivas están siendo, pero ustedes por ahí analizan la posibilidad de que en base a estas entrevistas, como la que ustedes van a mantener con los comerciantes de Chuy dentro de algunas horas, se pueden ir incorporando nuevas medidas al estar consustanciados con lo que es la vida acá en la frontera, porque no es lo mismo estar in situ que tomar decisiones detrás de un escritorio en Montevideo. Exacto, incluso algunas de las medidas que se anunciaron ya se están aplicando porque no requerían trámite legislativo y otras recién están en su trámite legislativo porque requieren votación del Parlamento. Entonces, bueno, ese ajuste fino de las distintas medidas y algunas cuestiones las estamos tratando de ir recogiendo en estas reuniones. En el caso de ese proyecto de ley tenemos, bueno, una rebaja tributaria para las zonas más cercanas a la frontera, que es lo que está planteado, y una medida que para nosotros es importante, que es una exoneración de los aportes patronales para la creación de empleo nuevo en las zonas de frontera, que eso nos parece relevante porque si bien es algo que no necesariamente va a solucionar temas estructurales de la economía de frontera, como sabemos que existen, por la cercanía sobre todo con un gigante como Brasil, de alguna manera empuja hacia un aporte a la creación de empleo en estas zonas que en general son las que tienen mayores dificultades. No tanto el empleo en sí, que también, pero el empleo de calidad, ¿no? Estamos hablando de que los 3 departamentos que tienen mayor tasa de informalidad coincide que son los 3 departamentos de la frontera con Brasil, Cerro Largo, Rivera y Artigas. En el caso de Rocha es un poco más baja, pero también hay una tasa de informalidad elevada y algunos problemas estructurales vinculados con el tema de la frontera, obviamente. Sobre estas iniciativas del Ministerio de Economía que anunció el ministro Gabriel Odone, ¿el cambio en la legislatura se incluye dentro del presupuesto o va por aparte? Es un proyecto de ley aparte que ya lo estamos tratando en la Comisión de Hacienda y lo más probable es que se termine aprobando en la primera semana de agosto y ya va a poder empezar, después lo tiene que aprobar el Senado y después ya va a empezar a regir esa parte de las medidas. Hay una parte que ya está rigiendo porque no requería medidas legislativas y seguramente quizá en el presupuesto algunas de las medidas que se incluyan allí también puedan tener que ver con añadir cuestiones vinculadas con los temas de frontera, pero ya ese paquete fue específico con los temas de frontera y ya está en tratamiento.